Entonces, como primer proceso que vamos a trabajar hoy, 25 de noviembre del 2020, eh, va a ser el layout, o sea, las presentaciones, los viewports, o sea, las vistas donde nosotros podemos generar las impresiones, y la escala y el proceso de impresión. ¿Cómo sería ese proceso en nuestro trabajo? Eh, Les dejo también una bibliografía web donde ustedes pueden ver algunos videos, en este caso el layout. Entonces aquí está el enlace para que vean esos videos. El EnView, o sea, las vistas que puedo trabajar en ese layout, también un enlace, la forma de escalar, y una profundización sobre escalas anotativas. Entonces, esta profundización es que un video donde se explica más detalladamente cómo se procede con ese tipo de escala. En la impresión también tenemos un enlace a un video de impresión, ¿sí? De cómo se imprime, y también una profundización, o sea, este explica claramente cómo funciona el proceso de impresión, pero este pues ya tiene más elementos que podemos utilizar en el proceso de impresión. Además, pues del video que estamos en este momento grabando, que yo se los coloco, creo que mañana, porque hoy no voy a estar haciendo procesos en mi casa. Debo atender una diligencia directamente en el SENA, entonces me tengo que desplazar a la ciudad de Palmira, yo vivo en Cali, entonces toca desplazarme, entonces no voy a estar, pues no hay forma de trabajar en la conversión del video hoy. Pues mañana con mucho gusto se los comparto, eh, les comparto el video de la clase de hoy para que lo tengan disponible. Eh, entonces arranquemos, empecemos con el proceso de layout, los viewports, la escala y la impresión. Vamos a ver ese proceso. Entonces nosotros ya tenemos acá el AutoCAD. Nosotros la semana pasada habíamos visto el dibujo de capas. Permítanme un momento. Eh, Buenos días, Claudia. Le comparto la asistencia para que me la llene, por favor. Eh, Entonces, vamos a iniciar en el dibujo que habíamos hecho la semana pasada. Entonces, habíamos hecho como una planta de una vivienda, eh, y habíamos dicho que pues nosotros podíamos trabajar, por ejemplo, en este caso, pues aquí tenemos un primer piso, y pues trabajar el segundo piso de acuerdo a las características del primero. Entonces lo que hicimos fue una copia de esa planta, la hicimos acá, y pues acá podemos trabajar un segundo piso. No me voy a dedicar mucho a trabajar el segundo piso por ahora, porque pues la idea es que podamos hacer el proceso de impresión. ¿Por qué? Porque es que en el proceso de impresión nosotros tenemos que tener muy claro eh, muchos conceptos, entre ellos el espesor de líneas. Nosotros en la capa, cuando habíamos trabajado las capas, permítanme un momento. Listo, buenos días, Jaime. Le comparto la asistencia para que me la llene, por favor. Eh, en las capas habíamos visto
los espesores de línea. Entonces miremos un poco esa parte de las capas. Si nosotros tenemos aquí las capas y vemos acá en esta parte donde dice line weight, tenemos una capa que es la layer 0 por defecto, esa no la estamos utilizando. Estamos utilizando la capa ejes que tiene un espesor de 0. La escalera tiene un espesor de 0.05. Los muros tienen un espesor de 0.40 y el texto tiene un espesor por defecto. Entonces estos espesores ya los vamos a ver reflejados en la impresión como tal. Cuando hagamos el proceso de impresión, entonces vamos a ver reflejado estos espesores. Aquí en el dibujo, si ustedes pueden observar, las líneas son del mismo espesor, o sea, no hay diferencia entre esta línea, por ejemplo, de muro y esta línea de baranda de escalera. Entonces, nosotros lo que queremos es que cuando nosotros imprimamos, hagamos el proceso de impresión, podamos trabajar adecuadamente esos espesores de línea. Pero ellos ya están configurados en las capas. O sea que ya tenemos claramente cómo funciona esa parte de las capas. Podríamos añadir, por ejemplo, textos acá. Vamos a mirar, acá hay unas capas congeladas. Entonces tenemos la capa de ejes y la capa de texto que están congeladas. Entonces vamos aquí eh, aquí vamos a colocar algunos textos que corresponden como a los espacios. Entonces voy a escribir acá. Simplemente pues voy a escribir, puede ser utilizando el annotate o copiando uno de estos textos. Vamos a copiar uno de estos textos que ya hice y vamos a colocarlos acá, pero vamos a cambiarle el tamaño porque pues este tamaño no es el adecuado para colocar unos textos allí. Entonces le vamos a hacer doble clic. Vamos a abrir un poco el texto. Se puede controlar. Miren ustedes que aquí aparece un rombito. Este rombito me indica el tamaño ¿sí? De la cajita donde voy a escribir. Entonces yo puedo controlar allí ese tamaño. Entonces voy a abrir un poco. Voy a seleccionar, aquí tenemos una altura de 0.4, vamos a cambiarla a 0. Pongámosle 15, 0.15, enter. Entonces ahí tenemos ese tamaño. Ahora sí vamos a decir acá que esto es el patio. Listo. Podemos cerrar un poco la caja. Listo. Y ya tenemos nuestro texto allí ubicado. Entonces este patio estará acá. Entonces vamos a copiar este texto acá, aquí. Bueno, vamos primero a copiarlo, luego acá. Es muy conveniente que los textos me queden alineados. Entonces, como ya copié este texto aquí, patio, que está más o menos centrado, voy a moverlo un poco, ¿sí? Para que me quede como centrado en el espacio. Y ahora ese mismo lo copio y ya vendrá alineado. ¿Cómo lo alineo? Con F8. Entonces simplemente lo bajo, ya él me queda allí alineado. También necesito colocarlo aquí en este espacio, en el de acá. Entonces copio los dos. Voy a copiar este
y voy a copiar este, enter, y por acá me vengo, bueno, para que no nos confundamos, voy a hacer clic por acá y lo traigo hasta acá, clic, y me queda faltando acá el baño, entonces copiar, enter, y me lo llevo por aquí y aquí lo sé. Vamos a ver. Por supuesto que este texto tiene que estar ubicado de acuerdo a los aparatos que vamos a colocar luego. Lo vamos a dejar acá. Ops. Eh, Vamos a borrar esto. Ya quedó. Este patio pues es tanto este lado como este, entonces voy a moverlo un poco para que pues indique que esos dos lados son. Entonces ya tengo acá estos textos, ahora simplemente los cambio. Entonces aquí voy a hacer doble clic y voy a escribir comedor. Aquí en este voy a escribir cocina. Aquí voy a escribir baño. Hay una cosa específica y quiero aclarar algo con esto de la impresión. Vamos a escribir esta palabra, baño. Permítame, yo cambio aquí el idioma. Baño. Listo. Voy a dejarla así. ¿Qué sucede con la impresión? Resulta que cuando hace la conversión a la impresión, muchas veces no reconoce este tipo de carácter, o sea, la letra ñ, que es un carácter español. Estos programas normalmente están muy basados en el idioma inglés, entonces a veces presentan problemas en este caso. Igual para el AutoCAD en español, o sea, no es solo del AutoCAD en inglés. Entonces ahora vamos a ver algo que sucede cuando yo voy a imprimir la letra ñ. Vamos a ver cómo nos resulta. Entonces, por ahora la vamos a dejar así, pero vamos a observar situaciones que suceden a veces con la impresión de esta eh, letra. Continuamos acá. Lo mismo también sucede, perdón, se me olvidaba, sucede cuando hay tildes. Si hay un texto con alguna tilde, también me presenta a veces impresiones incorrectas. Entonces vamos acá, aquí es la sala, en este caso, sala, y en este caso de acá tendré el garaje. El garaje. Listo. O parqueo, parqueadero, como lo quieran llamar. Bueno, ahí ya tenemos un poquito más el proceso. Ahora vamos a hacer los procesos de impresión. Bueno, vamos a guardar el dibujo para que no se nos vaya a perder. Listo. Ya tenemos las capas establecidas, todas las cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a cerrar esta ventanita acá. Y tenemos en la parte de abajo el model, que es donde estamos dibujando. Ese se llama espacio modelo, el espacio modelo. Y a los lados tenemos lo que se llama layout o presentación. Presentación 1, presentación 2, el layout. El layout es la forma de imprimir de AutoCAD. Entonces, digamos, vamos acá
yo puedo imprimir directamente desde acá, o sea, no hay ningún inconveniente en que yo imprima acá. Pero lo más lógico es imprimir en el layout, a partir del layout. Entonces, voy a utilizar el layout. ¿Qué es lo que debo hacer en el layout? Simplemente hacer clic en la pestaña layout 1, o sea, presentación 1. Igual si yo hago clic en la presentación 2, va a aparecer presentación 2 también. O sea, va a aparecer lo mismo que aparece en la presentación 1, o sea, en el layout 1. La otra situación que aparece acá en el layout es el tamaño de papel. O sea, aquí me está mostrando un tamaño de papel y me está mostrando un dibujo que realicé en el espacio modelo. Al layout también se le denomina espacio papel. ¿Sí? Entonces aquí tenemos espacio modelo, que es el donde dibujamos, y el espacio papel es el layout o la presentación. Entonces, si ustedes pueden observar, si yo hago un zoom acá, voy a encontrar que aparecen pues todos los elementos que yo dibujé. En este caso, los textos, los ejes, y ustedes podrán observar que el layout ya me aparece en blanco, o sea, es la hoja de papel. Y estas capas que yo tengo, por ejemplo en amarillo, que es del model, aquí se ven muy bien porque el fondo es negro, pero aquí no se ven claramente porque el fondo es blanco. Entonces, esas son características de esto, del proceso de impresión acá. Lo otro que vamos a observar es una línea punteada aquí arriba. Esta línea punteada indica el área de impresión. O sea que en este momento estamos observando hasta dónde imprime lo que haya dibujado. Entonces en este caso solamente se imprime hasta acá. Lo que esté por fuera de esta línea no se imprimirá. Pero la idea no es trabajar sin esa línea, o sea, yo no debo trabajar con esa línea porque realmente me limita a veces mucho el espacio que yo necesito para el proceso de impresión. Lo otro que vamos a ver acá es esta línea que aparece enmarcada acá, una línea más o menos naranja, que es como una enmarcación de el dibujo que yo realicé. O sea, es como hacerle un marco a esto. Realmente yo puedo utilizar los marcos si yo lo deseo, pero la mayoría de las veces no se utilizan los marcos para impresión. O sea, esta línea no va a aparecer en la impresión. La idea es que me aparezca este dibujo y este de acá, pero sin un marco de referencia. Entonces la idea es quitar esto de acá. Si nosotros observamos este tamaño de papel corresponde al tamaño por defecto que trae el programa. O sea que aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo me doy cuenta del tamaño de papel? Entonces miremos cómo me doy cuenta de eso. Vamos aquí a la presentación, a la yo 1, doy clic derecho y busco esta opción, Page Setup Manager. O sea, el manejador o la configuración de la página. ¿Sí? Entonces doy clic aquí, me aparece esta caja de diálogo y acá abajo va a aparecer Plot Size, o sea, tamaño de impresión, tamaño de ploteo, Plot Size. Dice 210 por 297. Eso está en milímetros. Miren chicos, aquí todos están en milímetros. Entonces, el espacio papel siempre me va a aparecer aquí en milímetros. Entonces, lo que yo esté trabajando en el modelo, pues se va a cambiar acá en proceso de milímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar qué tipo de tamaño de papel puedo utilizar para la impresión que yo necesito. Entonces, hay algo muy importante.
Primero tenemos que conocer los tamaños de papel que existen. Yo les voy a hacer, les voy a dar aquí unos apuntes aquí que vamos a llamar el formato. El formato de papel. El formato es el tamaño de papel que nosotros utilizamos a nivel técnico. Entonces tenemos unos tamaños de papel ya definidos técnicamente para la utilización de el proceso de impresión. Entonces, en el formato hay diferentes tamaños de papel. Esos diferentes tamaños de papel están normalizados por unas series. Esa normalización está en la norma ISO 216 o la DIN 476. Realmente la que nosotros usamos es la ISO 216. La DIN 476 ya es una norma obsoleta, pero allí se estipula por si de pronto quieren entender un poquito la normalización de esos tamaños de papel. Aquí hay una serie de páginas web, que ustedes pueden consultar para que entiendan un poco más el proceso de los formatos de tamaño de papel, tamaños internacionales, todo lo concerniente al formato a nivel técnico de las características de ese papel. Y aquí vemos unas profundizaciones para los que ya quieran entender mucho más el concepto. Hay una página que indica exactamente por qué se generaron esos tamaños de papel, cuál es la situación con esos tamaños de papel. Y aquí vemos también un video de YouTube donde encontrarán también información adicional. O sea, aquí van a tener una muy buena información acerca de este tema, de la parte del tamaño de papel. Pero bueno, yo quiero indicarles dos cosas. Uno, primero, que nosotros usamos una sola serie, ¿sí? Que esa serie normalmente es la comercial. O sea, es lo que encontramos en nuestras papelerías, ese tipo de tamaños de papel están normalizados. Entonces, en el formato existe lo que es la serie A, la serie B y la serie C. Para nosotros lo que vamos a utilizar es la serie A, ¿sí? Perdón, la serie B. Esa es nuestra normalización. Entonces, en la serie A y en la serie B, nosotros vamos a utilizar esos tamaños de papel. Cuando el sistema es muy técnico, pues utilizamos la serie A, y cuando el sistema es como más que todo, en cierta manera, tipos de dibujo un poco más, menos técnicos, podría decirse entre comillas, encontramos esta serie, la serie B. Vamos a ver un ejemplo práctico allí. Entonces miremos esta página. Esta página yo ya la abrí acá, la tenemos acá, y decimos que tenemos tamaños de papel. Entonces miremos acá, dimensiones de la serie A, búsqueda rápida, seleccione el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Miremos acá. Las dimensiones de los tamaños de papel de la serie A, tal como se define. Entonces, la norma ISO 216. Ojo, es muy importante que tengan presente esa norma, ¿no? La norma ISO define esto. Entonces, si ustedes ven que estamos observando que los formatos de tamaño de la serie A, por ejemplo, encuentran el tamaño mayor, aquí el tamaño mayor, que es el más grande, es el que llamamos el A0. Y a partir de ese tamaño A0, al hacer dobleces, o sea, si nosotros tenemos un tamaño A0 completo, lo doblamos a la mitad y vamos a encontrar el A1, que es este de acá. Y aquí están las dimensiones de esa serie. Entonces, aquí van apareciendo los tamaños. Por ejemplo, el A1 tiene 594 milímetros
por 841 milímetros. ¿Sí? Esta es una serie de la parte de tipo técnico muy especializado, por ejemplo, para dibujo mecánico. Entonces, observamos esos tamaños en esa manera. A medida que vamos dividiendo, si este lo partimos a la mitad, pues vamos a tener el A2, luego este lo partimos a la mitad y vamos a tener el A3, y así sucesivamente hasta llegar a la 8. ¿Sí? A la 8. De ahí para allá, pues no creo que hagamos mayor división. Entonces, eh, este, por ejemplo, es nuestra serie A. Miremos la serie B. La serie B, miremos este de la serie B. Copiemos esta página. Vamos acá al navegador y la pegamos. Vamos a abrir una nueva pestaña y la pegamos aquí en la barra de direcciones. Enter. Y aquí tenemos los tamaños de papel de la serie B. También está definida por la ISO 216 y observamos aquí nuestros tamaños de papel. El B0, que es el tamaño más grande, es el 1414 milímetros por 1000 milímetros. Aquí tenemos 1000 milímetros y aquí tenemos 1414 milímetros. Ese sería el B0. Pero nosotros siempre utilizamos el B1, que es el pliego normal que ustedes compran en las papelerías. Un pliego de cartulina es el B1. Un pliego de papel bond es el B1. El que llamamos pliego nosotros es ese B1, que tiene unos tamaños de ¿qué? De 707 milímetros por 1000 milímetros. 707 milímetros por 1000 milímetros. Al ir doblando estos papeles, pues vamos a obtener el B2, por ejemplo, de 500 por 707, o sea, 707 que es esto, 500 por 707, que es la mitad de este lado de acá. El B3, que serían 353 por 500, que es la mitad de 1000, 500 en este sentido. Y así sucesivamente. El B4 es 250 milímetros por la mitad de B2. ¿Sí? Por la mitad de B2. Y así sucesivamente van apareciendo los demás. B5, B6, B7 y B8, que es el último tamaño. Normalmente, un B8, ¿cuál es? El de las tarjetas de presentación. Las que le regalan a uno para indicar los números telefónicos y todo eso, es un B8. Esos tamaños son exclusivos de este tipo de formato. Entonces, teniendo en cuenta esto, la norma 216 ISO, vamos a encontrar que cuando yo tengo este formato, que es un tamaño carta, normalmente los tamaños carta para la serie B están definidos como el A4. Perdón, para la serie A, como el A4. Realmente yo no necesito este tamaño, miremos acá en la página. Más o menos el B4 va a ser el tamaño que tenemos ahí determinado, ¿sí? El B4. O sea, ese tamaño, el que tenemos aquí como presentación, B4. El A4 sería en la serie A, ¿sí? Listo. Resulta que este dibujo yo lo tengo que escalar. Entonces, ¿qué es la escala? La escala es la proporción que yo tengo del tamaño real con respecto al tamaño de impresión en el dibujo.
Entonces, si yo tengo aquí la escala, voy a escribir por acá, la escala, entonces la escala, ¿cómo la tengo? La escala tengo dos procesos de escala. Una que es de ampliación y otra escala que es de reducción. ¿Cuándo es la escala de ampliación? Cuando yo tengo un dibujo, un objeto muy pequeño en la realidad, o sea, de dimensiones reales, y tengo que hacer un plano para que se vean esos elementos muy pequeños en un dibujo mayor. Ejemplo, ¿qué ejemplo tenemos? Si un diseñador va a hacer un lapicero, ese lapicero tiene diferentes piezas muy pequeñas. Entonces, para no hacer, si hace un plano con el tamaño del lapicero real, o sea que más o menos ese lapicero puede tener una dimensión de unos 15 centímetros de largo, más o menos, de 12 a 15, y el ancho va a ser por ahí un centímetro, máximo un centímetro, puede estar menor a un centímetro. Entonces, cuando lo vaya a dibujar en el papel, con las dimensiones que tiene reales el lapicero, lo más seguro es que le vaya a quedar muy difícil dibujar. ¿Por qué? Porque el tamaño del lapicero es muy pequeño. Y hay piezas adicionales para el proceso de manejo del lapicero, por ejemplo, que guarde la mina o que no la, o que sí, que la guarde o que la saque, que nosotros utilizamos un botoncito arriba, una perilla que hundimos con el dedo para que él la guarde. Entonces, adentro hay un mecanismo. Ese mecanismo que nosotros tenemos allí, son piezas muy pequeñas que si se dibujaran en el papel al tamaño que están en la realidad, quedarían muy pequeñitas. Entonces, inclusive la punta del lápiz hace que el dibujo no se vea claramente porque el espesor de la línea del lápiz hace que no se vea en el dibujo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los dibujantes? Ampliar esos tamaños en un dibujo más grande. Ese dibujo más grande se llama escala. ¿Sí? Es del tamaño real que tiene el objeto, llevarlo a un tamaño en el dibujo mayor. Entonces, esa es la escala de ampliación. Al contrario, la reducción es cuando tenemos, en este caso, para nuestro dibujo, una casa. En este caso, el dibujo de la casa tiene dimensiones muy grandes porque estamos trabajando en metros. Nosotros vamos a dibujar un plano de casa y lo hacemos en metros. ¿Por qué? Porque las dimensiones son muy grandes. Si yo fuera a trasladar esas dimensiones de metros al papel, pues no me van a caber porque el papel es más pequeño que la misma. Tendría que tener un papel del tamaño de la casa. Y realmente eso no va a suceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger esas medidas y reducirlas. ¿A qué? A una proporción que me dé en el dibujo. Entonces, la escala realmente es la relación entre la medida real. ¿Real de qué? Del objeto que vamos a dibujar y la medida del dibujo. Esa es la que genera la escala, la relación que hay entre esas dos medidas. La medida de la real del objeto y la medida del dibujo. Entonces aquí tenemos la ampliación y la reducción. Para este caso, nosotros, en este caso, vamos a tener eh, una escala de reducción, porque estamos dibujando una vivienda o estamos dibujando una construcción, una edificación. Entonces aquí
Les voy a dejar unos videitos, perdón, unas páginas aquí en esta parte, donde ustedes van a encontrar lo que es la escala, para que entiendan un poco más el proceso de escala, cómo se escala. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, para yo escoger el tamaño de papel, lo que debo buscar es también la escala. ¿A qué escala voy a trabajar mi dibujo? Si yo ya tengo la escala, entonces puedo conseguir el tamaño de papel. En este caso, para nuestro dibujo, esta vivienda normalmente por defecto, utilizamos una escala de reducción y normalmente en esas escalas de reducción para una vivienda se utiliza una escala de 1:50. Es como la escala más adecuada para la reducción. ¿Sí? Es como un estándar. Este se volvió un estándar para ese tipo de dibujos. Entonces, escala 1:50. ¿Qué quiere decir la escala 1:50? Que un metro en la realidad, este metro, este 1 representa el metro en la realidad, se va a reducir 50 veces. Se va a reducir 50 veces. Entonces, si yo tengo un metro de 100 centímetros, si yo tengo un metro de 100 centímetros y divido 50 veces ese metro, me van a dar 2 centímetros. De 100 dividido 50 me va a ser igual a 50 centímetros, a 2 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? 2 centímetros en el dibujo, 2 centímetros en el dibujo van a representar un metro en la realidad. Si yo mido de acá a acá 2 centímetros en este dibujo, cuando tenga el plano impreso, coja yo el metro o la regla y mida 2 centímetros, eso va a ser un metro en la realidad. Entonces el plano va a estar a escala 1:50. ¿Sí? O sea, reduje el tamaño de la casa, del tamaño de la vivienda, lo reduje 50 veces. En este caso, como el plano, como este papel está en milímetros, ahí no serían 2 centímetros, sino 20 milímetros. Entonces, cada 20 milímetros serían un metro en la realidad. ¿Sí? Serían lo que mide el metro en la realidad, ¿sí? En el proceso real, o sea, cuando yo mido el metro realmente. Entonces, esa va a ser nuestra escala. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar este tamaño de papel? Este tamaño de papel simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos aquí a la presentación, hacemos clic derecho, vamos aquí a aceptar File Setup Manager, encontramos, estamos en el layout 1, ¿sí? No en el layout 2, sino en el layout 1, y tenemos el tamaño de papel, o sea, plot size, o sea, el tamaño aquí 210 por 297. Si nosotros vamos a hacer ese dibujo en una escala de 1:50, lo más seguro es que aquí no me va a caber. No me va a caber. Entonces voy a cambiar el tamaño de papel. Yo tengo que cambiar el tamaño de papel acá. Entonces, ¿cómo hago? Primero que todo me voy a deshacer de esta línea punteada. Y segundo, voy a cambiar este tamaño de papel. Vamos acá a Modify. Hago clic acá. Y primero que todo, pues vamos a hacer el proceso de impresión. Resulta y acontece que nosotros al imprimir, pues aquí me va a pedir una impresora. ¿Qué tipo de impresora vamos a tener? Entonces, si ustedes tienen una impresora conectada a su equipo o tienen una impresora en su casa, aquí debe aparecer el nombre de esa impresora porque usted se la instaló a su computador. Entonces, si ustedes hacen clic acá, aquí aparecerá la lista de impresoras que pueden haber. En este caso, ninguna de estas está en mi equipo. O
sea, por defecto AutoCAD trae todo esto, pero yo no tengo impresora, ¿sí? O sea, yo no uso impresora en mi casa, no la necesito. Yo simplemente un documento, ahora con esta pandemia, pues uno envía ya los documentos digitales. Pero se usa mucho imprimir en PDF. Entonces, el hecho de no tener impresora no indica que yo no pueda imprimir. Entonces, se usa mucho el PDF. Entonces, vamos acá a donde dice DW to PDF, PS3. PS3, no PS3, sino PS3. Entonces vamos a decirle aquí DWPDF. Si no lo encuentran, pues bajen, debe haber una barrita de desplazamiento y lo buscan. DWG tu PS3. Tu PDF PS3. DWG tu PDF PS3. Ese es el sistema de impresión que vamos a utilizar. O sea que vamos a llevar nuestra impresión al PDF. Listo. Ya quedó. Ahora sí, vamos a buscar el tamaño de papel, paper size. ISO A4, miren, ISO A4. Ese es el que nosotros tenemos en este momento. Entonces vamos a buscarlo y vamos a buscar un medio pliego. Nosotros habíamos hablado que medio pliego en la serie, perdón, acá en la serie B, medio pliego era este, el B, perdón, sí, el B2 es el medio pliego, que serían 500, miren, 500 acá por 707, por 707, B2. O sea, vamos a trabajar en un medio pliego. Entonces aquí simplemente vamos a buscar medio pliego. Entonces, ¿cómo lo hacemos? B2, busquemos ISO B4, B3, B2. Tenemos dos. Uno que es, le digo 707 por 500 o 500 por 707. Si le digo 707 por 500 me lo va a poner horizontal, y si le digo 507 por 707, 500, perdón, 500 por 707 me lo va a poner vertical. Si ustedes pueden observar acá, aquí hay una figurita donde me está mostrando cómo está ubicado el papel, ¿sí? En esta posición, en esta posición. Entonces vamos a buscar el B2, pero horizontal, en este caso 707 por 500. Hacemos clic y miren que aquí la imagen me va a cambiar a 707 por 500. Esta es la forma como va a imprimir. La otra situación es que cuando estábamos imprimiendo, cuando estábamos viendo el layout, en el layout aparecen las líneas de colores y nosotros ese fondo blanco, pues imagínense si yo imprimo amarillo, un fondo blanco, pues yo no voy a ver nada. Y los planos normalmente no se imprimen en colores. Para los procesos productivos no se imprimen en colores. Cuando yo necesito algo estético, sí lo imprimo en color. Pero normalmente no se imprimen en colores, se imprimen en blanco y negro. O sea, se imprimen en negro, porque el blanco lo pones el papel. Entonces aquí donde dice Plot Style Table, aquí, y donde dice None, hago clic en la flechita hacia abajo y busco monócromo, que sea monócromo. Entonces voy a colocar aquí monócromo, hago clic allí y ya quedó listo. Lo otro es que la escala debe ser 1 en 1, 1 en 1, 1 en 1. Aquí no voy a cambiar escala, no voy a poner absolutamente nada, porque siempre va a ser lo que va a estar en el modelo, en el espacio modelo. Entonces eso es lo que voy a imprimir. ¿Dónde cambio la escala? Cuando ya traiga el dibujo a el layout, ¿sí? Y terminado esto, ya aquí tengo la configuración del plotter, o sea, de la impresión, la configuración del tamaño de papel, ¿sí? Que voy a imprimir desde el layout, ¿sí? Voy a imprimir desde el layout y que la escala es 1 en 1. Esa es la otra parte. Adicionalmente que tengo
que mi impresión va a ser monocroma, o sea que va a trabajar monocromático, un solo color. Entonces aquí ya tenemos la configuración de nuestro eh, papel en la presentación, o sea en el álbum. Ok, ya terminamos eso. Ok, y close. Observen, el tamaño de papel cambió. El tamaño de papel cambió. Miremos de nuevo aquí, clic derecho y decimos Paste Tag Manager. Y encontramos que el plot size, este lado de acá, plot size, quedó 707 por 500. O sea que ese es nuestro tamaño de papel. Vamos a cerrar acá, close. Y observen cómo quedó este dibujo. Este dibujo no me, ya lo que está haciendo es imprimirme solamente este pedacito. Y yo ya necesito imprimir en todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esta ventanita. Esta. La voy a borrar. Suprimir. Y listo. Ya me quedó mi papel. Mi tamaño de papel configurado. Observen ustedes que también elimina completamente la línea que me daba el área de impresión, o sea, esa línea punteada que me daba el área de impresión. Entonces aquí ya está listo y está configurado nuestro proceso de impresión. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder imprimir? Entonces hay un comando que se llama el viewport, que se utiliza con el comando enview o bmul en el AutoCAD en español. Si ustedes tienen AutoCAD en español, bmul. En inglés va a ser enview. Para mí va a ser trabajado con el enview. Entonces vamos a generar un viewport. Lo que yo borré anteriormente en el AutoCAD, cuando yo borré el planito, lo que había allí era un viewport, o sea, era una ventana donde yo puedo observar el dibujo del model space, o sea, del espacio modelo. ¿Sí? Del espacio modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a generar una capa para ese viewport, o sea, esa vista que vamos a crear allí. Vamos a crear la capa y aquí vamos a escribir, vamos a crear una capa nueva y la vamos a llamar enview. Perdón, a guión, porque es arquitectónico, view. View. O sea que ustedes colocarían a bmult si tienen el AutoCAD en español. En español es este. Bmult quiere decir vista múltiple. Lo mismo acá. Múltiple vista. En view. Entonces, en español sería esta y en inglés sería esta. Para mí es en inglés porque mi AutoCAD está en inglés. Entonces voy a decirle enview. Ahora le voy a colocar un color llamativo. Vamos a colocarle aquí un color rojo. Que se vea. Ok. ¿Por qué es bueno que se vea? Porque cuando yo dibuje esa ventanita, yo en el plano tengo que estar claro de que va a aparecer la ventanita. O sea, que se vea la ventanita. Después no vaya a suceder que se me cruce con otras cosas diferentes. Entonces le coloco un color rojo o un color llamativo, morado, bueno, lo que ustedes consideren, lo que su corazón les diga. Y aquí donde dice line weight, no me interesa que tenga espesor, porque esa línea no la voy a imprimir. Entonces aquí le voy a cambiar, le voy a decir que me lo haga por defecto, default. Ok. Y lo otro es que no me la imprima, pero eso lo hago ya con las capas. Cuando ya tengamos la capa definida y las vistas creadas, entonces lo hago con la capa.
Ya quedó mi capa creada y ahora simplemente vengo y utilizo esa capa. ¿Cómo voy a utilizar la capa? Vengo acá, estoy en la capa muros, voy a buscar Enview. Ahora simplemente voy a escribir el comando Enview, mview, mview. Listo. Ya hice mi Enview. Ahora voy a hacer una ventana aquí. Y ahí ya me aparecen los dibujos. Voy a imprimir la primera planta, la primera, o sea, esta que tengo acá, esta de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esta ventana que yo creé aquí roja, es como si yo hiciera el espacio modelo acá. ¿Cómo activo para que yo pueda dibujar allí? Entonces simplemente doy doble clic sobre dentro de esta ventana. Doble clic. Cuando observen que cuando doy doble clic, el borde de la ventana se pone más grueso, se vuelve mucho más grueso. Si yo me quiero salir de la ventana, me voy para afuera, aquí fuera de la ventana, en cualquier espacio de estos, o acá también, y doy doble clic acá, y la ventana se desactivó. ¿Dónde puedo dibujar? Solamente puedo dibujar en la parte blanca o encima de ella, pero no más. Yo no puedo dibujar acá. O sea, yo puedo dibujar algunas cosas, pero no van a estar dentro del dibujo como tal. Si yo trazara una línea aquí, yo puedo trazarla. ¿Sí? De acá a acá, por ejemplo, esa línea quedó en la capa en View. Quedó en esa capa. Pero si yo voy al dibujo model, en el dibujo model no hay líneas que yo haya hecho. No hay nada. ¿Por qué? Porque yo dibujé fue en el layout, no dibujé en la ventana. Ahora yo puedo borrar esta línea, listo, la borro. Pero por ejemplo, si yo activo esta ventana, doble clic, pues mire que ya se volvió más gruesa. Y yo me vengo por acá, miren que ya puedo trabajar el dibujo. Y si yo hago una línea ahí, que va a ser también roja, porque está en la capa en View, escape, y hago doble clic aquí afuera para salirme, revisemos acá, en el modelo que yo salí. ¿Se observa? O sea que yo en esa ventana puedo dibujar sin ningún problema. Entonces, si borro acá, igualmente en el layout va a desaparecer, que aquí ya lo había hecho. ¿Pero por qué? Porque yo había activado la línea. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Ah, no, claro, yo puedo seguir trabajando acá, doble clic, seguir trabajando acá. Lo que pasa es que aquí voy a tener pues una imagen muy pequeña a comparación de lo que tengo en el model. Yo normalmente no dibujo acá, dibujo directamente en el model. Y los cambios que haga, los cambios que yo vaya a hacer en esta ventana, pues simplemente los hago en el model y no los hago en la ventana. Aquí, ¿para qué utilizo la ventana? Para la escala. Entonces vamos a hacer uso de un comando que se llama el comando XP. El comando XP entonces me va a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la escala. ¿Cómo hago la escala? Entonces voy a digitar las Z y voy a dar Enter. Entonces digito Z y doy Enter. ¿Sí? Luego de hacer eso, escribo el valor del tamaño en milímetros que tiene el AutoCAD predeterminado, que es una unidad
en milímetros, entonces son 1000 milímetros. 1000 milímetros. ¿Sí? Dividido la escala va a ser 1 en 50. Entonces simplemente digo acá 50. ¿Sí? 1000 dividido 50 y le coloco aquí XP. Y luego voy a dar de nuevo Enter. Ahí escalo ese dibujo a escala 1 en 50. Entonces vamos a hacerlo acá. ¿Cómo lo hacemos? Ya tengo la ventana activa, miren. Una cosa, yo puedo agrandar esta ventana. Por ejemplo, si hago clic acá en la pinza, la puedo agrandar como yo quiera, ¿sí? O la puedo reducir. Entonces vamos a escalar este dibujo a 1 en 50. Entonces doy doble clic adentro, se activa la ventana, ¿sí? Y voy a escribir Z, Enter. Y aquí donde me dice especifique una esquina o de una ventana o entre la escala o el factor de escala XP, ¿sí? Entonces simplemente voy a escribir donde dice Real Time, o sea, voy a escribir allí 1000 slash 50, que es la escala en la que voy a trabajar. Y le doy XP. Entonces doy Enter. Y algo se movió, no se movió nada. ¿Por qué? Porque casi que estaba a la misma escala. Pero voy a reducirlo acá para que lo vean. Supongamos que lo tengo allí. Z, Enter, 1000 slash 50 XP. Y doy Enter. Observen que ahí en ese momento amplió el dibujo a la escala 1 en 50. Entonces, este dibujo que yo tengo acá está a escala 1 en 50. Ya no necesito sino moverlo. Lo hago con la manito, con el pan. Lo muevo por acá, que me quede más o menos centradito. Y doy doble clic afuera. Ya me quedó este dibujo a escala 1 en 50. Si quiero reducir un poco para que no me llene todos estos espacios, que me queden sueltos, entonces simplemente reduzco un poco la ventana. Voy a reducirla acá. Voy a reducirla acá. Ojo de no tocarlos porque no se imprimen. Voy a reducirla también aquí. Si yo pongo esta línea acá, por ejemplo, este lado no se imprime. Se imprime solamente el círculo recortado. Entonces lo amplío de tal manera que me quede observando todo. Entonces ya me quedó mi dibujo a escala 1 en 50. Ahora escape. Y listo. Vamos a colocar la otra planta. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Uno, digitar de nuevo MView, MB, digitar una parecida acá. Ahí me van a aparecer. Y coger esta misma y llevarla acá. Entonces doble clic y digo Z, Enter, 1000 slash 50 XP. Enter. Ya me apareció. Ahora simplemente muevo la imagen hasta acá. ¿Sí? Y doy doble clic aquí. Ya este sería el segundo piso. Todo lo que yo modifique en el model, cuando esté dibujando el segundo piso, lo que modifique acá, se va a modificar acá. ¿Sí? Se va a modificar acá. Entonces ya tengo primer piso y segundo piso. Miren que el primer piso tiene los nombres
los nombres de los espacios. El segundo piso no se ha hecho eso porque no hemos modificado absolutamente nada. Listo, eso lo podíamos haber hecho así. La otra es, vamos a borrar acá, es copiar este. Copiamos, enter, por aquí, me lo traslado para acá. La otra es hacer eso, copiar eso. Pero aquí me queda el primer piso. Entonces doy doble clic en la ventana y como ya está escalado, entonces simplemente lo arrastro hasta acá. Si yo muevo el rodillo hacia adelante o hacia atrás, se me pierde la escala, entonces tengo que volver a escalar. ¿Sí? Ahí ya está escala, ahí no estoy moviendo el rodillo, simplemente estoy haciendo clic en el rodillo para que me genere un pan. Si yo quiero alinear estas líneas, por ejemplo, simplemente trazo una. Vamos a trazar una aquí derecho, por acá, clic, allá quedó. Y observemos que ella está en el eje. Y observemos acá que este eje no corresponde. Entonces, ¿qué hago? Doble clic en la ventana y lo muevo y lo alineo con esa. Listo, ahí está alineado. Hago doble clic afuera y ya. Y ahora quito esta línea. O sea que ya me quedó los dos pisos alineados. ¿Sí? Están en la misma línea. Listo, ya quedó para impresión. Pero, vamos a centrar un poquito acá. Es conveniente sentar las, ¿qué? Las ventanitas que me queden más o menos entre A, setups, copié, perdón, hice una copia, es mover, ¿sí? Enter, les voy a subir un poco por acá. Por supuesto que tengo que dejar espacio para el rótulo y para marcar el plano y todas esas cosas. ¿Sí? Listo. También es conveniente hacerle una margencita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una margen? Pues vamos a tratar de hacer una margen aquí. ¿Pero con qué capa? Ay, sí, no la vamos a hacer en Enview, sino que la vamos a hacer, esa sí puede ser en Layer 0. Entonces en el Layer 0 voy a hacer un rectángulo, ¿sí? Más o menos por aquí. Y me voy a venir más o menos manteniendo la misma distancia de los bordes. Por acá. Entonces, como observan, ahí quedó. Si quiero hacerle una doble margencita, porque en los planos he usado mucho la doble línea para la margen, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es hacer un offset, digamos a 5 milímetros, 5, enter, selecciono el rectángulo, clic, y voy a dar un offset hacia adentro. Entonces ahí me quedó la doble línea. Ese margen ya pues me va a reforzar mejor la estética del dibujo. Listo, ya tenemos perdón, nuestro trabajo listo, lo podemos ya definir para impresión. Pero yo no quiero dibujar que en la impresión me queden los recuadros rojos. O sea, esos recuadros rojos fue para poder hacer las ventanas que yo iba a configurar para la escala. Pero yo no quiero que en el dibujo me aparezca esto. Entonces simplemente vamos aquí a capas. Hago clic acá y busco en View y la congelo. O la apago. Cualquiera de las dos. En este caso la voy a apagar. Listo. Miren ustedes que ya me quedó el dibujo listo para la impresión. Ahora vamos a imprimir.
Vamos a imprimir. Como ya quedó en el layout definido, ¿sí? Ya quedó listo, ya quedó nuestro dibujo. Ahora sí vamos a imprimir. Entonces vamos acá a la impresora. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Hacer clic acá en la A y busco print, ¿sí? Y le digo aquí plot. Esa es una manera. Si yo hago eso, voy aquí a print y luego a plot, entonces me va a aparecer, le voy a decir aquí continúe y me va a aparecer esta ventana. Es muy parecida a la configuración del tamaño de papel. ¿Se acuerdan cuando hice el layout? Listo. Es muy parecido. Pero también más rápidamente lo puedo hacer desde esta impresora. Desde acá del icono de la impresora hago clic acá. Vuelvo y le digo continúe. Y aquí me va a aparecer esta ventana. Miren que ya tengo que va a ser del dibujo de AutoCAD DWG a PDF, primero que todo. Segundo, el tamaño de papel ya está configurado, 707 por 500. Que va a ser monocromático, sí, va a ser monocromático. Que la escala va a ser 1 en 1, sí. Y el papel ya está configurado y que va a ser en el layout. Listo, yo no tengo que cambiar absolutamente nada acá. Ya está listo para imprimir. Si quiero ver una vista previa, pues simplemente le doy preview. Y aquí me va a aparecer qué es lo que me va a imprimir. Entonces aparecerán como líneas negras, pero si quieren observar, miren. Ahora sí están viendo los espesores de línea. Miren los espesores de línea. Mire el cambio de la línea de eje al cambio de la línea de muro. ¿Sí? O miremos la escalera. La escalera es mucho más delgada que la línea de muro. ¿Sí? Las líneas de muro son gruesas, las líneas de eje son delgadas. Entonces, ahí es donde yo cambio, en donde estoy cambiando los espesores de línea en la capa. Entonces, ahí es donde me aparecen los diferentes espesores de línea. Miren el espesor del muro con respecto al espesor de la línea del círculo. La línea del círculo está por defecto y la línea de muro está en 0.4. Inclusive podrían ser más gruesas. Podría ser 0.45 o 0.5. 0.50. Entonces, eh, miremos por ejemplo las líneas de margen, que son gruesitas pero están por defecto. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestra impresión casi lista. No hemos imprimido. Entonces, aquí vimos un preview. Entonces vamos a dar aquí de nuevo en la impresora, imprimir, y ya él va a empezar a trabajar. ¿Dónde va a guardar la impresión? Vamos a decirle que me la guarde aquí en el equipo, en el E, y que vaya aquí a varios y que vaya al programa 22.11.977, que es AutoCAD 2D, y aquí simplemente eh, lo dejo así, dibujo con capas, la llevo uno, le digo salvar. Listo, ya me quedó. Observemos aquí con la lupita, este ya es un PDF, ya puedo observar el dibujo como tal. Y también voy a observar los espesores de línea. ¿Sí? Línea más delgada, línea más gruesa. ¿Sí? Línea delgada de ejes, línea gruesa de muros. Eso era lo que se pretendía. Entonces, en la escalera pasa igual. Línea de escalera de baranda más delgada, línea de ejes más delgada, línea de muros más gruesa. Ahí ya tengo nuestro proceso de... Aquí no hubo problema con la letra ñ, pero en algunos AutoCAD no la entiende y le pone unos puntos, o sea, pone
En vez de escribir aquí baño, pone puros puntos. Eso indica que no entendió la letra ñ. Si no entendió la letra ñ en la impresión, entonces simplemente lo que hacemos es ir aquí al modelo. Vamos aquí al modelo. Vamos a annotate. ¿Sí? Seleccionamos el texto, este que está acá. Le doy doble clic. Selecciono completamente el texto. Y aquí donde dice Arial, que es la fuente que hoy estoy utilizando, hago clic en la flechita hacia abajo y busco Arial Unicode, que es la primera que aparece en el listado de fuentes de AutoCAD. Le doy aquí a Arial Unicode y ya, si me vuelve a hacer si hago de nuevo la impresión, me va a aparecer como aparece acá, baño. ¿Sí? Entonces, hay situaciones donde sucede eso. Entonces es mejor utilizar, por ejemplo, Arial Unicode para los tipos de letras. Lo igual para las tildes. Si yo voy a utilizar tildes en mi texto para manejar la ortografía, entonces lo más ideal es que aquí aparezca Arial Unicode como fuente tipo del proceso. Entonces, ya teniendo esto, ya tenemos nuestro dibujo impreso, ¿sí? Nuestro dibujo impreso. Entonces, ya podemos empezar a imprimir. Y lo tenemos en blanco y negro, que era lo que necesitábamos también. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo, en este ISO 216 tengo los tamaños de papel. Estos se los voy a compartir. Los factores de escala. Cuando yo cambio la escala en el dibujo, los textos van a aparecer de un tamaño diferente. Entonces aquí ya dice cuánto debo colocar para cada texto en la configuración del texto cuando yo vaya a imprimir planos a escala 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000. A escala 1 en 25, 1 en 5, 1 en 15, 1 en 50, 1 en 1500, 1 en 15.000. ¿Cómo son los tamaños de esos textos? Para que cuando yo tenga el proceso no me tenga que poner a mirar a ver si me dio o no me dio, porque si yo no tengo impresora, lo más seguro es que no me va a resultar. Entonces, eh, esta tablita también se las paso para que ustedes la tengan, lo que es los tamaños de papel, los factores de escala y ya como práctica, muchachos, eh, consíganse una plantica, por ejemplo, en internet, ¿sí? Supongamos aquí, busquen como práctica planos de casas pequeñas, por ejemplo, que no sean muy grandes, y simplemente aquí en imágenes buscamos un planito que esté acotado, o sea, un planito que tenga dimensiones. Por ejemplo, puede ser este, donde sepan hacer esta parte, ¿sí? Y hacen la plantica, le ponen los ejes. Aquí no van a dar ejes, pero ustedes le van a colocar los ejes, le van a colocar, digamos, la parte de muros, van a generar los espacios. No tienen que hacer todo esto, o sea, tienen que dibujar solamente los muros y para que vayan practicando con las escalas, con los textos y que vayan practicando con las impresiones. ¿Sí? Por aquí puede haber más planos de casas, pero que estén con dimensiones, ¿sí? Que tengan dimensiones. Aquí hay otra, más o menos, pero no tiene las dimensiones internas. Sería bueno que tuviera todo completo. Eh,
pueden colocar aquí más bien para que les planos arquitectónicos de casas pequeñas, ¿sí? Entonces podemos mirar, digamos, por ejemplo, miremos a ver, no se alcanzan a ver las cotas. Aquí hay otro. Si se alcanzan a ver las cotas, mucho mejor, ¿sí? Porque pueden tener las dimensiones. Búsquense algo que esté como, no sé, aquí tampoco se alcanzan a ver. Al no ser descargándolo, se puede ver las dimensiones. No, pero hay planitos con dimensiones. También lo pueden hacer en Pinterest. Pinterest tiene muy buena calidad en las imágenes. Entonces, o este, por ejemplo, hice 3 3 3 1 50 4. Esto es a eje, muchachos, a eje, a eje. Estas dimensiones es a eje. Entonces pueden empezar a hacer trabajitos de esa manera para que vayan practicando. Mucha práctica. Necesitamos mucha práctica, necesitamos que dibujen. Si no dibujan, no aprendemos AutoCAD. Yo les puedo dar muy buenas explicaciones acá, pero el dibujo no, aquí me aparece algo, pero que no están bien las dimensiones, creo que sí, aparecen bien las dimensiones acá. Ahí aumentando se pueden entender un poco las dimensiones. Aquí hay otro, de pronto, sí, este también tiene, descargándolo se puede ver las dimensiones. O sea, ya es cuestión de consulta, muchachos, que ustedes busquen un planito, pueden buscarlo y hacer uno que puedan empezar a trabajar. ¿Listo? Si quieren, yo también les puedo enviar uno para que ustedes lo trabajen. Y... Pero entonces, como les digo, ya mañana les enviaré esa información. La próxima clase, recuerden, no va a ser presencial. Yo voy a grabar la clase. O sea, voy a hacer la clase común y corriente, pero yo se las cuelgo ese mismo día para que ustedes la vean y me llenen la asistencia también de ese día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Hay algo, me parece extraño que esté sucediendo eso porque si yo, por ejemplo, miren ustedes acá, yo hago un layout nuevo, adicionar layout, miren acá, hago clic, ahí adicioné un layout nuevo, voy a el layout 3 no existía, lo adicioné con el más, vamos a hacer clic allí, aparece, siempre aparece. Entonces no sé cuál es la realidad. Lo otro es que si usted no tiene esta ventana donde le aparece el dibujo, simplemente suprímalo, haga un enview, MV, ¿sí? Haga el recuadro y le debe aparecer el dibujo que tiene en el modelo. Entonces, si es que no tiene, si es que no tiene el recuadro, como lo teníamos, hagamos un nuevo layout. New layout, vamos al layout 4, ahí apareció. Supongamos que esto no le esté apareciendo, ¿sí? Supongamos que aparezca así en blanco, me imagino que le está apareciendo así en blanco. Si le está apareciendo así en blanco, entonces simplemente digita, ¿usted lo tiene en español o en inglés? Listo, entonces digita MView, MV,
hace clic acá y dibuja una ventana. Ahí le tiene que aparecer su dibujo. Sí, listo. Eh, para Edison, que llegó como tarde, qué pena con decirle así, pero pues sí, se conectó, fue a llenar la asistencia, pero bueno, listo, aquí va, ahí se la coloco. Señores, muchas gracias por su asistencia. El, el video lo cuelgo mañana para que ustedes lo vean, el video de esta clase. Y estamos pendientes de la tareita. Yo les organizo bien la tarea para que la tengan presente. Hago una guía para que la organice y suban esa información a territorio. ¿Sí? Porque la tienen que subir a territorio. Recuerden que la clase siguiente no es presencial. Yo se las grabo y se las entrego en video para que ustedes la vean. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia. Espero estén muy bien. Tengan un muy buen, feliz día.